16 y dice así, y estoy usando la nueva traducción viviente, y dice: recuérdales estas cosas a todos los ordinales en presencia de Dios, que dejen de pelearse por las palabras. Esos altercados son inútiles y no pueden resistir a los que oyen. Y habla acerca del obrero. El obrero, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios a recibir su aprobación. Sé un obrero. Un buen obrero. ¿Qué es un buen obrero? Aquel que trabaja bien. Alguien que no tiene de qué avergonzarse. Avergonzarse en el sentido de la doctrina que hemos recibido. Si alguien te dice, viene y dice, no, eso no es cierto, esa no es la doctrina, entonces quiere decir que vamos a terminar avergonzados porque alguien nos va a corregir en la verdad. Y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Eso quiere decir que está basado en la carne, está basado, y cuando digo en la carne no estoy hablando de una acción carnal, sino estoy hablando de una acción de acuerdo a la ley. Y que son vanas sin provecho, sin construcción. Lo que construye, nosotros como cuerpo de Cristo somos construidos por medio de nuestra cabeza, la cual es Cristo. Ahora nosotros tenemos que disciplinar nuestras vidas para permanecer en esto que es la palabra de Dios, lo que por mucho tiempo había estado oculto, pero ahora con denuedo nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios sin ese miedo, sin esa reserva, porque quien hace el impacto es nuestro Padre. Ahora bien, vamos a Filipenses 3, y dice así: por lo demás, hermanos míos, gozaos en estos momentos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Gozaos en el conocimiento, en nuestra habilidad mental, en la filosofía, en la destreza de cómo hago las cosas. Claro que no, dice gozaos ¿en quién? En el Señor. Cuando nosotros vemos en la palabra que dice en el Señor, está hablando en los logros de Él. No está hablando en los míos, pero en los de Él. Gozaos en Cristo, gozaos en Él, porque para ustedes esto es seguro. Repetir las mismas cosas es seguro, porque cuando nosotros repetimos una vez, a veces se olvida. Cuando repetimos 2 veces, es establecido. Cuando repetimos 3 veces, Jesucristo, por decirlo así, es glorificado porque se queda en nosotros, porque nosotros retenemos de acuerdo a una repetición. Ahora bien, cuando ya está establecido, nosotros estamos seguros que sabemos que estamos seguros. Y nada nos puede mover de acuerdo o concerniente a la palabra, a los asuntos espirituales. ¿Qué es usted? Un hijo de Dios. ¿Qué es usted? Un renacido. ¿Qué es usted en Cristo? Gozaos en eso, porque esa es la verdad de la palabra. Ahora, en lo que hemos visto en la superficie de un obrero bueno, ahora vamos a ver en la superficie de un obrero malo. Ahí mismo en Filipenses, vamos al 2. Y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y muchos de nosotros decimos, ¿qué puede ser esto? Guardaos de los que mutilan el cuerpo. ¿De los que? El cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esto se refiere al legalismo persistente de la gente, que hubiera una condición, una elección acerca de Dios. Y cuando alguien más nos trae a este estado de esclavitud, nosotros, a los que han leído Filipenses, saben de que ellos querían que las personas se volvieran a circuncidar, que estuvieran bajo la ley, y querían reforzar lo que era viejo. Asimismo podemos ver de que esto que traía esclavitud era lo que el hombre quería para mantener un control de alguna forma, del cual Jesucristo nos hizo libres. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender, como dijo la manifestación, a usar la armadura. Nosotros tenemos que estar preparados día con día y tenemos que tener esta armadura de Dios para mover la palabra. Para mover la palabra, en el sentido de que si a usted le toca mover la palabra solo, y digo solo en el sentido no de un apoyo, sino solo no en Cristo, sino en una persona. Nosotros no estamos aquí
en un apoyo de una persona, por decirlo así, sino que nosotros movemos la palabra con Dios, porque usted nunca está solo. Ahora bien, nosotros tenemos que estar concentrados y enfatizados con ese denuedo y usando esa armadura que aunque usted le toque hablar la palabra verdaderamente con denuedo a usted solo, usted lo hace. ¿Por qué? Porque es la palabra la que lo ayuda, lo que lo anima, la que le da ese denuedo en muchas circunstancias de la vida. Esta es la profundidad de la palabra. No necesariamente no nos basamos en la gente en el sentido de la sociedad. La misma palabra dice, no nos conformemos a este siglo, a lo que este siglo tiene, sino transformados por medio de la renovación en nuestra mente. Entonces es mejor hacerlo solo en el Señor que con alguien que quiere limitarlo de los niveles por bajo de lo que Cristo lo ha puesto. Ahora bien, vamos al 3. Y como ven, está hablando de la circuncisión y dice así, porque nosotros somos la circuncisión. Para muchos de los que tenían duda dónde dice de que nosotros somos la circuncisión, sé que hemos tomado ese tema en los martes, pero aquí dice, nosotros somos la circuncisión, los que servimos, los que en el Espíritu servimos a Dios. ¿Y cómo usted sirve en el Espíritu a Dios? ¿Cómo es? Lo que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Por qué me está enfatizando mucho? Gozaos en el Señor. Si alguien tiene que gloriarse, gloríese en el Señor, en Cristo Jesús. Cuando dice Cristo Jesús, yo me glorío en Cristo Jesús porque es el título mesiánico de Cristo. No el Jesús es el humillado, pero yo me glorío en el ascendido. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no por lo que yo logro, no por mis capacidades mentales, no porque yo conozca esto, conozca lo otro, o por lo que hice o dejé de hacer, sino porque estos son de acuerdo a la carne. Pero usted se gloria por los logros que Jesucristo hizo por usted. Así bien, ¿cómo es que nosotros servimos en el Espíritu? Cuando usted habla en lenguas. Cuando usted habla en lenguas, entonces nosotros tenemos esa adoración perfecta. Nosotros también probamos los espíritus, por decirlo así, con esta palabra revelada. Cuando alguien viene y le dice algo de lo contrario de lo que Cristo ha establecido, usted puede saber de que sabe cuando usted tiene esta doctrina clara en su mente. Ahora bien, porque nuestra confianza no es según la carne, por algo que alguien haya hecho bueno o malo. Esa no es mi confianza, porque un hombre tarde o temprano en la vida llega a necesitar de Dios. El conocimiento no es una garantía, dice, de la sinceridad, en el sentido de la sinceridad habla del conocimiento no corrompido. Esa es la sinceridad, el conocimiento no corrompido. Ahora bien, todo mundo, nosotros tenemos esto que se llama un camino de la vida. Ahora bien, nosotros, como vuelvo y repito, todos los hombres, tarde o temprano, o aún en este mismo instante, tenemos la necesidad de reconocer y entrar en sí de que necesitamos de Dios. Esa es la necesidad de no la autosuficiencia, sino la suficiencia en Dios. Los hombres pueden competir o compiten siempre en probar a ver quién uno sabe más que el otro o quién hace más que el otro. La verdad aquí es que Cristo es sobre la iglesia y la iglesia es construida para ser como dirigida en esa unidad y para que pueda asimismo esparcirse como un río. Esa es la importancia. Ahora bien, es lo que Jesucristo hizo por mí. Vamos al 4, todavía estamos en Filipenses. Y dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, está hablando Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, del tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseos, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea que Pablo, nadie le podía decir, ¿sabes qué? Estás haciendo lo malo. Irreprensible quiere decir de que pues nadie podía decirle o ponerle un pero. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, valía la pena, tenía un tesoro de alguna forma en su corazón,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si usted ve aquí, dice amor de Cristo, no amor a Cristo. Aquí está, en este contexto no está hablando del amor que Pablo tenía hacia Cristo, sino lo perdió todo por el amor que Cristo le tuvo a él. Por amor de Cristo, por el amor que él tuvo. Está hablando de por eso dice, lo que yo pude haber hecho, eso es basura. Me estoy enfocando en el amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas por medida a la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cuál es este conocimiento? Lo hemos tocado muchas veces. ¿Cuál es el conocimiento en Cristo? El conocimiento de Cristo es el llamamiento. ¿Cuál es el conocimiento? El llamado. ¿Qué es lo que yo conozco de Cristo? Que por medio de Cristo yo tengo un llamado. Cuando usted confiesa Romanos 10, 9 y 10 y cree que Jesucristo es su Señor, usted tiene un llamado especial. ¿Cuál es la excelencia del conocimiento? Y conocerle a Él. ¿Qué quieren decir estas palabras? Que es el conocimiento de Cristo, es el llamado en Él, la herencia, su poder. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Esta sería la gran pregunta. ¿Cómo puedo conocer a Cristo si estoy muy ocupado y muy envanecido en conocerme a mí mismo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que él hace? Eso es un envanecimiento en mí mismo. Pero dice, conocer el llamamiento del amor de Cristo en mí. ¿Cómo puedo conocer a Jesucristo? ¿Cómo puedo conocer este llamado? ¿No es enfatizarme en lo que Él hizo por mí en nuestras vidas? Este es el conocimiento. Y más adelante podemos hablar acerca de esta profundidad del conocerlo a Él. Pero ahora solo quiero pasarlo por la superficie. Sí, Señor. No, mi Señor, perdón. Por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por amor a lo cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tengo que tener todas estas cosas de la carne por basura para ganar a Cristo, porque la misma palabra en Gálatas dice de que si no me uno a Cristo, si no me adhiero a Él, entonces me desligo de Él. Y dice, para ganar a Cristo, esto no me importa. 9, y ser hallado en Él, ser hallado en Él. ¿Cómo es usted hallado? ¿Por lo que usted hace o por lo que el amor que usted hizo y usted fue encontrado? Usted es hallado porque fue encontrado, no porque usted buscó algo. No teniendo en mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Y si ven, este es el contexto, a fin de conocerle ¿a quién? A Cristo. Estamos hablando del conocimiento de Cristo. ¿Cómo conozco a Cristo? Pues a fin de conocerle. Y el poder, no solamente conocerle a Cristo, sino el poder que hubo en su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que haya alcanzado ya, ni que haya sido perfecto. Esta perfección está hablando de la mente renovada, no está hablando, porque más adelante habla que es perfecto y se puede confundir. En una parte me está diciendo que soy perfecto y la otra no. ¿Qué pasó acá? Esta perfección está hablando de la mente renovada. Nosotros no somos perfectos en nuestra mente en el sentido de que pues Jesucristo era una simiente que vino sin corrupción. Nosotros peleamos con esto que es la carne y por ende tenemos que renovar la mente todos los días. Entonces en ese sentido usted no es perfecto. Pero la palabra le ayuda. Esa es la gran diferencia, la gran distinción que hace la palabra. Si no prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido. ¿Qué es lo que usted fue encontrado y dijo, ok, ven, te doy mi llamamiento y te hice mío. Ahora quiero lograr saber ese llamamiento por lo cual fui agarrado. Ahora sé que estoy en Cristo, sé que en Cristo fui llamado, ahora quiero averiguar el propósito por el cual fui hecho suyo. Este llamamiento, conocerlo a Él en mí. Ahora bien, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás. Vuelve y dice, les repito las mismas cosas porque es seguro para ustedes. Olvido ciertamente lo que queda atrás, las cosas que para mí fueron basura, para mí alguna vez tuvo valor, para mí alguna vez tuvo un objeto de discutir, como cuando él perseguía a la iglesia y mataba. Todas esas cosas las estima y quedan atrás.
y extendiendo lo que está adelante, hablando del llamamiento de Cristo, y extendiendo esta sabiduría de conocerlo a Él en mí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, a este propósito, llamamiento de Dios en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, aquí está hablando de la perfección, ¿qué? No de la mente renovada, sino del poder que habita en ti. Aquí es, por eso dice el llamamiento. Cuando habla del llamamiento, no está hablando de algo que tú hiciste, sino de algo que fuiste tú has sido. Entonces, esta perfección está hablando la perfección de la suficiencia en Cristo en ti. Aleluya. Bien, esto mismo, sintamos si otra cosa sentís, entonces también Dios la va a revelar. ¿Por qué? Porque hablamos por el Espíritu. Hablamos en lenguas y Dios, entre nosotros más hablamos en lengua, Dios se comunica más con nosotros. Esa es la importancia. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos esta misma regla, sintamos una misma cosa, tenemos una misma regla, que es sentir una misma cosa, que es que hacer conocer a Cristo a los demás, conocer a Cristo en mí. Esto es hacerlo conocer a Él. 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirar que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, en los cuales dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz del Cristo, hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, el fin de los cuales, y sigue más adelante, y 20, mas esta ciudadanía que está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación. ¿Por qué habla este cuerpo de humillación? Porque esto es corrupto. Esto no, por eso dice en Corintios que nada corruptible va a poder heredar el reino, porque esto es polvo, y este polvo ya fue ganado por el diablo. Por eso se llama de humillación. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora bien, vamos a Filipenses 4. Ahí mismo solo vamos a ir un poquito más. 4. Y vamos a leer desde el 4 al 7. Y dice nuevamente, ¿por qué nuevamente dice así? Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre, porque Dios sabe que nosotros necesitamos ser recordados a cada minuto los logros de Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre quiere decir regocijados porque Él murió por ti, por esta sabiduría, por este conocimiento de ser hallado en Él. Regocíjate en Jesucristo porque Él hizo lo que no podíamos hacer. Regocíjate en esto. Regocijaos en el Señor siempre. Cada uno de nosotros nos tenemos que regocijar de que Jesucristo hizo lo que hizo para que nosotros pudiéramos estar aquí hoy. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad siempre firmes en el Señor. Firmes en el Señor está hablando en el conocimiento del Señor, en que Jesucristo es para mí. Estad firme en esa sabiduría, estad firme en esa profundidad de la palabra, estad firmes, agarrados de Él. Firmes en el Señor, amados míos, que sea un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también en los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Otra vez, 4, regocijaos en el Señor siempre. Y no obstante, vuelve a decir, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar, nosotros sabemos que es mantener. La palabra, hay una clase donde dice de que guardados es cuando nosotros ponemos un lindero en el sentido y no dejamos que nada entre ni pase. Pero ahora nosotros tenemos ese escudo
que nos permite guardar. Cuando la palabra dice guardar es mantener, y eso de guardar es algo consistente, es un esfuerzo, en el sentido de que yo tengo que tratar con diligencia de guardar la palabra en mi corazón, como dijo David, para no pecar, en el sentido de cualquier cosa puede pasar a mi alrededor, pero la palabra tiene que estar en mi mente y yo la tengo que guardar. Ese es mi trabajo, guardarla, mantenerla. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando dice guardará vuestros corazones, Él guardará vuestros corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Otra manifestación dijo de que los pensamientos o los planes son los pensamientos de Dios, que no era para herirnos, sino para proveernos. Ahora bien, ¿cuáles son los pensamientos en Cristo Jesús? ¿Qué fue hecho en Cristo Jesús? En eso nos va a guardar. Por eso dice, estad firmes, guardad esto, porque cuando Él nos mantiene en Cristo Jesús, dice, guardad esto, porque entonces Él nos va a guardar. Y vamos a estar en esos pensamientos, en lo cual que fue el amor. ¿Cuáles son los pensamientos de Cristo para usted? Por eso Pablo dijo, por amor de Él, por amor. ¿Jesucristo tuvo amor? Sí lo tuvo. ¿Lo tuvo por usted? Sí, lo tuvo. No solo fue porque dijo, oh, no, yo tengo que cumplir esto porque Dios me lo dice. No, Él tuvo que tener amor. Son los pensamientos en Cristo para usted fue amor. Por eso dice el amor de Cristo. Ahora vamos a ir a este tema. Vamos a Efesios y vamos a hablar acerca de esto, del amor de Cristo. ¿Qué es el amor de Cristo? Hablando un poquito de las oraciones que están acá en Efesios, vemos o encontramos dos oraciones que terminan en una petición. Para que podamos llegar a conocer el amor de Cristo. Esa es una petición. El ruego era para poder llegar a conocer, poder llegar a conocer el amor de Cristo. Este amor que sobrepasa cualquier conocimiento. Está hablando de cualquier conocimiento, filosofía, de lo que nosotros pudimos haber aprendido. Efesios 3:19 es prácticamente lo que leímos, pero si quieren ir ahí, rápidamente los voy a leer, los tengo acá también a la mano, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que se veáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros decimos de la plenitud. ¿Qué quiere decir la plenitud? Muchos de nosotros nos hemos preguntado que si la plenitud es conocer todo, y la plenitud de Dios no está hablando de conocimiento, está hablando de Cristo. Acuérdense que Efesios está hablando de Cristo, el estado celestial. Cuando habla de la plenitud, está hablando de lo que Jesucristo logró en muchos. Esa es la plenitud. Para llegar a comprender esta plenitud, no en el conocimiento, sino llegar a conocer en plenitud a Cristo, lo que Él logró. Acuérdense que dijimos de que el misterio era que Jesucristo iba a ser la cabeza del cuerpo. La plenitud es que Él ha llegado a todos los rincones, a toditos los rincones en esta época, llenando toda la plenitud de lo que concierne que es Él. Por eso es necesario conocerlo a Él. Sigamos adelante. La primera petición de la primera oración pudimos ver, vamos a tener que ir a Efesios 1 para poder también entender un poquito esto. La primera petición de la primera oración fue que pudiésemos llegar a conocerlo. Y es lo que seguimos orando, poder llegar a conocerlo. Y ningún hombre llega a la totalidad de conocerlo, la verdad. Pero poder llegar en el sentido de comenzar por lo menos a conocerlo. ¿A conocer a quién? A Jesucristo. Es decir, conocer a Jesucristo, porque a Jesucristo dio a conocer al Padre. ¿A quién vamos a conocer al final? A Dios. Poder conocer a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos que Él tiene estas dos partes, dice Dios y Padre, porque es algo muy diferente, pero más adelante lo vamos a tocar. La última petición de la segunda oración es que podamos llegar al conocimiento de Cristo mismo. Cristo mismo está en ti. Tú tienes que llegar a conocer a Cristo en ti.
Nunca podemos llegar a conocer a Cristo en su perfección, como ya lo había dicho previamente. Siempre sigue siendo el único gran tema del cristiano, el saber llegar a conocer a Cristo. Como ya hemos señalado y referimos y vimos en Filipenses 3:10, lo leímos acerca de, aquí lo tengo, a fin de conocerle y poder conocer el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Y poder llegar a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Usted es semejantes? Sí lo es. Esto es lo que debe llenar sus pensamientos. Este pensamiento es eso, de poder llegar a conocerlo, de que fui semejante en su muerte. Su corazón y su tiempo desde el momento en que nosotros fuimos encontrados en Él. ¿En quién? En Cristo. Y estando vestidos con su justicia. Nosotros estamos vestidos con su justicia, que es la justicia de Dios. Si yo estoy vestido en la justicia de Dios es porque Cristo está en mí. Y Cristo es la justicia de Dios. Soy un poquito medio redundante, pero no. Hasta que se vista con un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Nosotros somos la corona de Jesucristo. Este fue el bombazo. Nosotros fuimos el cuerpo, la plenitud y la corona de Jesucristo. Esto es, por eso nosotros nos identificamos, porque como un cuerpo no se puede identificar con su cabeza. Esta es la plenitud del misterio de que nadie sabía. Su amor, el amor de Cristo a su iglesia, es la fuente de toda bendición. Usted está bendecido, no lo dude. Cristo está en usted. Nadie, absolutamente nadie puede refutar esta verdad de que usted no está bendecido. Efesios 5:25. Y solo lo apuntan ahí. No, déjenme ver si lo tengo aquí. Tengo 5:26. Pero si no, solo lo apuntan ahí. No se puede separar del amor de Dios, que es derramado en el corazón del Espíritu Santo. Por lo tanto, la segunda oración comienza con la petición de poder ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Este es otro ruego, el que nosotros podamos ser fortalecidos con poder interior, fortalecidos en el Espíritu, en el hombre interior. Ahora bien, ser fortalecidos. ¿Cómo es usted fortalecido? Por medio de Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo lo fortalece? Cuando alguien puede decir, pero es que yo me despierto por las mañanas y oro, pero no me siento fortalecido. Y nosotros necesitamos saber cómo es cuando la palabra dice que usted tiene que ser fortalecido en el Señor. Usted es fortalecido porque Jesucristo pagó un rescate por su vida. Usted se fortalece en el poder de la resurrección, de que fue semejante. Ese fortalecido. Usted se va a fortalecer en Cristo en usted, que usted tiene la identificación con Él, que Él es su cabeza, que Él lo ha bendecido de 1000 maneras. El ser fortalecidos en ese hombre interior, en Jesucristo mismo, en usted, eso es lo que lo fortalece. Usted tiene la mirada puesta arriba cuando usted dice, ok, yo me fortalezco porque Cristo está en mí, porque Cristo hizo todo disponible. Ese es ser fortalecido en el Espíritu. No es una magia, por decirlo de esta forma. Solo nos fortalecemos en esta verdad, en ese espíritu, y cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso y somos agradecidos, entonces usted está siendo fortalecido porque Cristo hizo estas cosas disponibles, hizo toda bendición que abundara en los lugares celestiales y aún aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos tener ese amor y un caminar con nuestro Padre. Ahora bien, esta es la necesidad y la fuerza espiritual de poder comprender las verdades espirituales como el amor del Padre, como Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1, solo lo apuntan. Y el amor del Hijo. Ese es el amor espontáneo, en el sentido de que es inercia. Es algo que
nos sale porque tenemos ese conocimiento. Nada de nosotros pudo atraerlo. El amor, es que yo soy muy bueno, por eso atraje el amor de Dios a mí. Nada de lo que yo pude hacer, o aún en este tiempo, nada de lo que yo pueda hacer que tenga mérito mío, puede atraerlo más o menos ese amor. Ninguna falta de mérito obstaculizó la salida. Ninguna falta, es que porque X cosa no hice bien, entonces me resta el mérito y ahora el amor de Dios no es suficiente para mí. No lo creo, y no crea eso. Nada de lo, porque el secreto, la plenitud de Cristo no está basado en usted, está basado en el amor de Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo demás lo he hecho por basura. Usted se regocija que no es a través de usted lo que depende algo, sino es a través de Cristo. Ya cuando lo veo es así, entonces Jesucristo me ha puesto en un estado y usted no puede volar debajo del estado o del nivel que Jesucristo lo ha puesto. Jesucristo dice, ok, tú estás aquí, has sido bendecido, pero yo digo, no, yo estoy aquí, entonces usted está caminando por muy bajo del nivel que Cristo lo ha puesto. Ahora bien, usted es bendecido y así tiene que caminar, porque no hay nada de lo que yo pude hacer, por eso necesitábamos a alguien que nos rescatara. El amor de Cristo solo respeta a sí mismo, en el sentido, el mismo amor. Él fue movido por ese amor y por eso respetaba el amor. No por el beneplácito en el sentido por la buena voluntad del Padre. Podemos ver a través de la palabra también en David, y David confesaba esto. Cuando dice que él también, dice David en los Salmos, me sacó del lugar grande, me libró y se deleitó en mí. Y ese es Salmos 18, 19 y segunda de Samuel 22, 20. Los dos dicen lo mismo, pero si lo quiere apuntar, solo le voy a leer el Salmo, porque Crónicas dice prácticamente las mismas palabras. Me condujo en un lugar seguro, nos condujo en un lugar seguro en Cristo. Por eso dice, estad firme, gozaos en Cristo. ¿Qué más seguridad que esa? Me rescató. Lo rescató, ¿por qué? Dice, porque se deleita en mí. Crea esto, Dios se deleita en usted. ¡Aleluya! Se deleita en usted. Eso es el eterno amor, la profundidad que Efesios dice que nosotros tenemos que entender la profundidad de la palabra. Con todos los santos. ¿Por qué siempre incluye a todos los santos? Porque somos un cuerpo y la plenitud está en todos. Ese amor se remonta en el pasado de la eternidad, lo que hemos venido diciendo, y espera los siglos eternos. Es infinito, no conoce límites, hablando del amor, sin restricciones y límites. La gran fe no puede exigirlo y los grandes temores no pueden perderlo. Es infinita en sí misma y en su manifestación y en una comunicación. Es inagotable y es capaz de satisfacer todas las necesidades, todas y cada una de ellas. Todas las necesidades de llenar todos los deseos en cada familia, como la que está en el cielo, como la que está en la tierra, hablando de la oración, ¿verdad? Cabe en todo, por eso se llama la plenitud, porque no solamente habla de los asuntos espirituales aquí en la tierra, sino en el cielo. Acordémonos que Jesucristo hizo camino para cuando venga el retorno, nosotros tenemos una herencia ya, pero también está hablando de cosas del cielo o de las cosas espirituales. Así bien, es invisible, barre con todos los obstáculos. Este amor, estamos hablando del amor de Cristo, barre con todos los obstáculos y vence toda oposición. Humilla al orgulloso y purgando a los impuros, sometiendo a los que vienen por voluntad, derritiendo al endurecido, consolando a los tristes, fortaleciendo a los débiles, triunfando sobre todos los enemigos. Todas estas cosas que es cuando nosotros nos enfatizamos en la carne. Esto viene a ser como unos enemigos. Incluso con esta visión breve y distante de su carácter, de lo que de conocerme a mí. Acordémonos que hubo una cláusula que dice que nosotros estábamos un poquito, o estamos todavía un poquito enfocados en conocernos a nosotros mismos, y es cuando nosotros tenemos la visión en mi carácter.
podemos ver que se supera todo esto cuando me baso en el conocimiento a Él, no un conocimiento humano o terrenal o carnal. El hombre natural no puede llegar a conocerlo. Primera de Corintios 2:14 dice eso. Pero los que son espirituales no pueden, pero los que no son espirituales no pueden recibir o percibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender las cosas del Espíritu. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es el asunto espiritual que estamos compartiendo? Que su vida está encontrada en Cristo Jesús. Que usted es una hija de Dios, que Dios se deleita en usted y que en este camino que se llama la vida, el Padre lo lleva de la mano y Él es un Dios paciente con todos, y si lo alcanzó, no es para abandonarlo, sino para que usted conozca quién es Cristo y por qué Dios se deleita en usted y cómo Dios lo ve. En estas cosas nos regocijamos. Ahora bien, es el conocimiento superado. Solo como el Hijo de Dios mismo nos dará un entendimiento. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Y apúntalo nada más, por favor. Podemos aprenderlo. Requiere una capacidad espiritual, pero el don es la capacidad que usted tiene. Ahora cuando le decimos, nosotros requiere un estado espiritual. ¿Usted tiene el espíritu? Sí. ¿Tiene un estado espiritual? Sí. La clave es llegar a conocer a Cristo para poder tener una revelación. Llegar a conocer cuáles son y qué son estas cosas, que estamos incluidos todos los santos. No se da de acuerdo con mis méritos, vuelvo y repito, sino de acuerdo a las riquezas en su gloria. ¿Usted está enriquecido? Sí. ¿Cómo? Jesucristo nos lo ha dado todo. Como Efesios 3:16 lo dice. Ahora bien, antes de proseguir, me gustaría leer Efesios para tener una idea. Vamos a leer Efesios 3:14 al 20, para tener solo una idea. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. 17. Entonces Cristo, cuando dice entonces, está hablando de si no hacemos lo que he dicho previamente, hasta entonces esto sucederá. Y dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos sean fortalecidos sean fortalecidos con poder en el Señor, en el hombre interior, perdón, es que me estoy hablando la traducción, pero en la mente quiere volver la Reina Valera. Pido en oración de sus gloriosos e inagotables recursos que lo fortalezca con poder en el Señor, con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Ahora, cuando yo entiendo el ser fortalecidos en el Espíritu o por medio del Espíritu en el hombre interior, entonces, cuando yo conozca este principio, entonces Cristo habitará en su corazón. Cuando yo entienda que es por medio de Cristo, mi fuerza, mi poder, cuando yo entienda de que he sido hallado en Cristo y su poder depende de Cristo, entonces Cristo va a habitar en usted. No es que no tenga el Espíritu, no es que no sea hijo de Dios, no es nada de eso, sino que cuando usted conozca la realidad de Cristo, entonces Cristo se va a hacer más grande en usted. A eso se refiere. Esta verdad se va a hacer más grande y más grande en usted y va a tener un conocimiento pleno de quién es Cristo. Estábamos hablando de conocerlo a Él. Entonces, bien. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Cómo es que confío? De que sé que todos los logros que Él hizo, tengo la libertad. Ya no depende de mí, de que no es porque hice algo o no hice algo, porque si usted depende de sus logros, entonces ya no depende de Cristo. Entonces por eso dice de que cuando yo confío en Jesucristo, estoy diciendo de que lo que Él hizo es suficiente para mí. Entonces confiemos en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender
como corresponde a todos los hijos de Dios, cuán ancho, y estamos hablando de eso, ¿se acuerdan cuál ancho? Está hablando cuán largo en el sentido de que sabemos de que cuán largo, estamos hablando de longitudes, pero él me quería enfatizar cuán alto. Cuando dice de que los pensamientos de Dios son altos, ¿a qué se refiere? A que sus pensamientos, lo cual es profundo, esto que es de Dios, que dice que es la altura, cuando dicen que las verdades y las maravillas de Dios no se pueden rastrear. Esto que es alto se está refiriendo a que Dios es inmenso con nosotros y no vamos a poder conocerlo del todo. ¿Por qué dice no lo vamos a poder conocer del todo? Porque a veces nosotros como seres humanos digerimos las cosas por los 5 sentidos. Y por eso dice que nosotros nos tenemos que basar en los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son altos. Altos, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que poner mi mente en un nivel alto para poder entender con todos los santos cuál es la altura. ¿La altura de qué? De poder llegar a entender que el amor de Dios fue eterno o es eterno desde el principio hasta ahorita y que mi asunto está ahí arriba, tan alto. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo alto. ¿Qué quiere decir lo alto? Ver hacia arriba. ¿Dónde está usted? Sentado a la diestra, sentado allá. Entonces nuestra mirada está en lo alto. Si nosotros siempre estamos viendo hacia abajo, entonces no me voy a enfocar en lo alto. No me voy a enfocar en lo que Dios quiere que haga, ni mucho menos en conocer a Cristo. Ahora bien, vamos. Y por eso ahora nosotros sabemos que nuestra bendición descansa no en lo que somos, sino en lo que el Señor es. No en lo que hemos hecho, sino lo que Él ha hecho por nosotros. No en mi necesidad, sino la necesidad que Dios suplió por medio de su Hijo, y por eso dice que se deleita. Si yo soy amado es porque fui acepto en amado. Ahora bien, vemos esta verdad en cada uno de nosotros. Por supuesto que en el momento en que nos miramos es fatal para nuestro deleite. Cuando usted se mira a usted, cuando usted dice, oh, Margarita es aquí, allá y allá, entonces eso es fatal, es un caos. Y no, pues puedo deleitar en la paz que me han dejado. Una de las trampas más sutiles de Satanás es tenernos ocupados con el bien que nosotros obtenemos, en vez del bien que nosotros obtuvimos con Cristo. Esa es una trampa muy peligrosa en la cual nosotros seguramente necesitamos ser corregidos y no razonar en esta filosofía de lo que es yo, sino lo que es Él. Ahora bien, tenemos esto que es Cristo. Estamos hablando del amor. Así podemos echar todos estos temores, porque el verdadero amor ¿de quién? De Cristo. Echa todo temor en el sentido, oh, Dios ya no me quiere, o yo ya no soy santo, o yo ya no soy digno. Ese es todo el temor que el diablo quiere poner en su corazón, de que usted ni siquiera es digno de orar, o que usted no es digno de entender, o que usted no es digno de pararse firme. Ahora bien, Él nos da esta tierra, está hablando de esta tierra, para fijar la bondad de Él. Y la palabra dice que la bondad de Él, aún vemos el sol que alumbra para todos. Vemos la bondad de cada uno, de que aún si fuera la ley, el que pecare morirá. Nadie ha muerto. Y no estoy diciendo que ese sería el deseo mío. No, estoy hablando de la misericordia, de la bondad. Y vemos a través de los tiempos que la bondad de Dios siempre ha sido para la tierra. Y este es nuestro estandarte. Es cierto que el amor de Cristo transmite la sabiduría y el conocimiento y es lo más alto. No podemos alcanzarlo por nuestros propios recursos, pero incluso esto es lo que está excediendo la petición final en la que estamos leyendo, y que sea lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es? De que seas lleno, si cuando conoces a Jesucristo, entonces vas a ser lleno de la plenitud de Dios, porque entendemos que es Cristo. Cristo es mi plenitud por lo que Él hizo. Yo soy el parte del cuerpo, tengo derecho, entonces soy pleno en Él, completo en Él. Pues estamos hablando de eso, no estamos hablando de nada más del conocimiento, porque Dios en Cristo, y Cristo es el que revela el conocimiento, pero cuando yo entiendo que dependo de Él. Ahora bien,
hablando de esta plenitud, es para que nosotros podamos cumplir cada propósito, este propósito eterno, el propósito de que somos llamados y somos puestos en Cristo antes de la fundación del mundo. Pues ese es el propósito en el cual todos estamos unidos, donde tenemos el mismo cuerpo, la iglesia cuyos miembros están enmarcados, unidos como dice en Efesios 4:16, en la misma palabra. Nosotros tenemos la plenitud como cuerpo. Esa es la plenitud. Nosotros estamos completos en Él. La plenitud de todo lo que llena en todo, por todo, en todo y nada sin excepción. Ese fue el bombazo de que nosotros somos en Cristo y que la plenitud va a ser nuestra cabeza. Eso es su suficiencia. Lo demás, déjeselo a Dios. Él es el que da. Y nosotros solo pedimos constantemente en esta oración y nos mantenemos en este estandarte que es la integridad de la palabra. Y podemos entender que todas estas cosas son manifiestas por el mismo Espíritu y nos fortalece no con nuestra propia fuerza, sino por Cristo. Cristo es el que lo fortalece a usted, porque Cristo le dice, ¿sabes qué? Yo pagué un precio por ti, anda. Ya no tienes que temer. Ve, averigua y ve quién soy yo. En esta plenitud, el maravilloso misterio, esta amplitud, esta extensión, esta altura y esta profundidad, ninguna cantidad de estudio o aprendizaje puede hacer esto, que nosotros entendamos, sino permitir que Jesucristo sea tu guía, permitir que Él sea tu raíz, permitir que Él se concentre en ti, por decirlo así, y buscar quién realmente es Cristo en ti, en este llamado. ¿Por qué? Porque yo tengo que permitir que Él, solamente Él, que es mi cabeza, que es Cristo, sea mi guía de aprendizaje, el amor de Él. Y este es lo que nos fortalece día a día. Dios les bendice.